Y hoy vamos a meditar, mis hermanos, en este tema de la resurrección a la misión. De la resurrección a la misión. Y vamos a leer el pasaje bíblico que está en Hechos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Aunque voy a leer el 4, Hechos 1:4, después el 5, yo leo 4, el 5 no está ahí, pero ustedes se unen conmigo aquí en el versículo 6. Dice Hechos 1:4. Desde el 3, voy a leer desde el 3, dice: y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 6 comienza ahí diciendo: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Padre, gracias por su palabra que ha sido expresada a través de los cantos, a través de esta lectura. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Padre, bendice cada palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, y permita, Padre, que podamos sentir y tener, oh Dios, esa fe, oh Dios, para poder discernir, oh Dios, tu voluntad en lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde. Gracias por mis hermanos, gracias por los que ya están aquí. Aligera los pasos de los que vienen de camino, Señor, y aquellos que no pueden venir por una u otra razón, que usted les bendiga, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado estuvimos contemplando el corazón mismo del Evangelio. ¿Sabe usted cuál es el corazón mismo del Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Lo vimos el domingo pasado. Vimos que Cristo fue crucificado, vimos a Cristo sepultado y vimos a Cristo resucitado. Ese es el corazón del Evangelio, ¿verdad? Y cuando uno mira esos tres eventos, uno entiende que nuestra fe no está edificada en la filosofía humana, ni sobre tradiciones religiosas, ni sobre buenas obras. Nuestra fe está edificada sobre hechos divinos, hechos redentores, sobre la obra redentora de Jesucristo, sobre su muerte, la sepultura y su gloriosa resurrección. Por eso hicimos énfasis, ¿verdad? Y seguimos haciendo énfasis hasta que Cristo venga, de que Cristo vive y vivirá para siempre. Amén.
Y aquí es donde nace la pregunta de este sermón. ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús después de vencer la muerte? ¿Qué ocurrió entre la tumba vacía y el nacimiento de la iglesia? ¿Cómo pasaron los discípulos a ser hombres quebrantados, escondidos y temerosos, a ser hombres llenos de poder que transformaron el mundo entero? Porque, hermanos, la resurrección no fue el final de la historia. La resurrección fue el comienzo de una nueva etapa. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. No fue el cierre de un plan que se hizo. Fue el inicio visible de la misión que Dios quería llevar a cabo en este mundo. La resurrección de Jesús no fue el último capítulo. Fue el punto de partida para lo que Dios haría por medio de su iglesia de ahí en adelante hasta el día de hoy. Amén. Y hoy vamos a ver la continuación de la historia y vamos a ver cómo el Cristo resucitado preparó a sus discípulos, así como Él nos prepara a nosotros, ¿verdad? Para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Y vamos a ver cómo Dios envió a los discípulos, y vamos a ver cómo los revistió de poder, y vamos a ver cómo nació la iglesia, y vamos a ver cómo el evangelio comenzó a extenderse y a extenderse, y vamos a terminar viendo que el mismo Cristo que resucitó y que ascendió y envió su Espíritu Santo es también el Cristo que un día va a regresar otra vez a recoger a todos aquellos que han creído en Él. Amén, hermanos. Así que el tema de este sermón es de la resurrección a la misión. ¿Ok? Y lo primero que vamos a ver aquí es: Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos? 40 días. Y Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Ahora, el hecho de los 40 días es muy significativo. ¿Qué pasó en 40 años en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? La figura de los 40 es muy importante. 40 años estuvo Israel vagando por el desierto. 40 días estuvo el arca de Noé. Bueno, estuvo más tiempo, pero 40 días lloviendo y lloviendo y lloviendo. 40 días fueron los días que estuvo Jesús antes de comenzar su ministerio en el desierto. ¿Se acuerda que fue llevado por el diablo a ser tentado? 40 días. Entonces, estos 40 días fueron extremadamente importantes. No fueron 40 días vacíos, no fueron 40 días accidentales, no fueron 40 días en silencio. Por eso dice que cuando una mujer da parto, da luz, ¿verdad?, viene la cuarentena, ¿no? 40 días. Esos 40 días ella se recupera, ¿verdad? Toma su cuerpo original, el útero se contrae, se vuelven a recobrar las hormonas. O sea, esos 40 días después del parto es importante, ¿no? Entonces, para los discípulos también fue muy importante. Fueron 40 días
Después de resucitar, Jesús no desapareció como un fantasma. Él no subió al cielo el mismo día. No dejó a sus discípulos confundidos, no los dejó desorientados, no los dejó con preguntas sin respuesta. El Señor resucitado se quedó con ellos durante 40 días y durante esos 40 días hizo cosas fundamentales, ¿verdad? Cosas importantes. Y vamos a ver que lo primero que Jesús hizo en esos 40 días, lo primero fue ¿qué? Confirmar su resurrección. Jesús confirmó su resurrección. La Biblia dice que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús no dejó lugar para las dudas de que Él había resucitado. Él no se manifestó de una manera ambigua, no se apareció como una sombra. No fue una experiencia mística solamente. No fue una emoción colectiva que los discípulos tenían. No fue una alucinación. Él se presentó vivo. Y dice la Biblia que se apareció muchas veces. Él se dejó ver por distintas personas. ¿Se acuerdan? Él apareció a María Magdalena. Él apareció a las mujeres. Él se apareció a Pedro. Él se apareció a los discípulos en el camino a Emaús. Él se apareció a los 11 discípulos. Después se apareció en una ocasión a más de 500 hermanos a la vez. Jesús comió con ellos, Jesús habló con ellos, Jesús caminó con ellos, Jesús les mostró sus manos, Jesús les mostró el costado, Jesús les dejó tocar a ellos sus heridas. Por eso es como que Él les estaba diciendo: yo no soy un recuerdo, no soy un ideal, no soy una memoria, no soy una emoción del pasado. Yo soy el Cristo que vivo y venció la muerte. Amén. Hermanos, esto es importante, porque la misión de la iglesia no nace de una suposición. La misión de la iglesia no nace de un tal vez, nace de una certeza. Los discípulos no salieron a predicar una idea bonita. Ellos salieron a predicar una realidad gloriosa. Y esa realidad gloriosa es: Jesús vive. Jesús vive. Entonces, lo primero que hizo Jesús en esos 40 días fue confirmar su resurrección. En segundo lugar, Jesús también en esos 40 días, Él restauró a sus discípulos. ¿Él restauró a quién? Esos 40 días fueron para restaurar las vidas de sus seguidores. Porque no solamente tenían que ser convencidos intelectualmente de la resurrección, también tenían que ser sanados emocional y espiritualmente. Por ejemplo, pensemos en Pedro. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro le había negado ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Pedro estaba cargando una culpa muy profunda. Pedro probablemente se sentía indigno, avergonzado, quebrantado. Y sin embargo, el Cristo resucitado no vino a destruir a Pedro, sino que vino a restaurarlo. ¿Y se acuerdan aquel diálogo tan conmovedor entre Jesús y Pedro? Cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y cada vez que Pedro respondía: Señor, usted sabe que yo le amo, Jesús le encomienda: apacienta mis ovejas. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Hermanos, el Señor no solamente perdona, el Señor restaura. No solamente limpia, también vuelve a llamar. No solamente levanta del suelo al caído, también vuelve a poner a la persona de pie para el servicio. Y no fue solo Pedro, todos los discípulos fueron restaurados. Es que la culpa
es reemplazada por la gracia. La vergüenza fue reemplazada por esperanza. El temor fue reemplazado con propósito. La confusión fue reemplazado con claridad de lo que ellos tenían que hacer. Amén. Y no solamente Jesús confirmó su resurrección, no solamente restauró a sus discípulos, sino que Jesús les enseñó el reino, les enseñó acerca del reino, ¿verdad? Como dice aquí Lucas, ¿verdad? Que escribe, hablándoles a ellos durante esos 40 días acerca del reino de Dios. Entonces, esos 40 días fueron días de enseñanza, ¿verdad? Hechos 1 nos dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Y Jesús les abrió el entendimiento. Jesús les explicó a ellos las escrituras. Jesús les mostró que todo lo que había ocurrido no era una derrota, sino el cumplimiento del plan eterno del Padre. Lo que parecía tragedia, en realidad era salvación, era redención. Lo que parecía fracaso, en realidad era victoria. Lo que parecía el fin, en realidad era el cumplimiento de las promesas de Dios. ¡Qué tremendo! Él les enseñó que la cruz no había sido un accidente. Él les enseñó que la tumba no había sido el cierre de la puerta. Él les enseñó que el reino de Dios avanzaría de una manera más profunda de lo que ellos en ese momento tal vez podían imaginar. Y probablemente ellos seguían pensando en un reino político, en un reino visible, inmediato, terrenal. Pero Jesús estaba ampliando la visión de ellos. Les estaba enseñando que el reino vendría con poder espiritual, con transformación de corazones, con salvación y sobre todo con el avance del evangelio a las naciones. Por eso, en cuarto lugar, mis hermanos, no solamente Jesús confirmó su resurrección, restauró a sus discípulos, les enseñó del reino, sino que los preparó para la misión. ¿Los preparó para qué? Para la misión. Jesús no pasó 40 días solamente, pobrecito, consolándolos, ¿verdad? Consolándolos. Él los estaba preparando. No solamente los estaba sanando emocionalmente, espiritualmente, los estaba equipando. No solamente los estaba afirmando, los estaba enviando. Los discípulos tenían que entender que la historia no termina con ver a Jesús vivo. La historia continuaba en anunciar al Jesús vivo. O sea, ellos no podían quedarse eternamente disfrutando de las apariciones del resucitado. Tenían que pasar del consuelo a la comisión, de la experiencia a la obediencia, de la contemplación a la proclamación. Hermano, eso mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Dios no nos salva para que solamente disfrutemos de su presencia. Aquí todo el mundo bien bonito, en privado nosotros, ¿verdad? Cantando al Señor esas alabanzas y sintiéndonos en un nivel espiritual. Dios no nos salva solamente para estar aquí. Dios nos salva, nos restaura, nos enseña y nos llena para enviarnos al mundo con un mensaje. Usted y yo tenemos un mensaje que compartir a otros, para que cuando usted salga de este lugar, usted vaya a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de escuela, a su familia, a sus amigos, y cuente con ellos y les cuente a ellos lo que Dios ha hecho en su vida. Así que cuando uno mira esos 40 días, uno ve a un Cristo paciente, amoroso, intencional,
y sobre todo soberano, preparando a sus discípulos para la obra que vendrá. No los dejó confundidos, no los dejó incompletos, los dejó listos. Y ahí viene entonces lo que conocemos como la Gran Comisión y la ascensión de Cristo. La Gran Comisión que está en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, y también en Hechos 1:8, ¿verdad? Estos son pasajes muy conocidos. Después de esos 40 días, Jesús hizo algo decisivo. Les dio una orden. ¿Les dio qué? Les dio una orden y les dio una promesa. ¿Cuál fue esa orden? La orden fue clara. ¿Cuál fue? Id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. No es la gran omisión. Esto no era la gran sugerencia. Era el mandato del Señor resucitado para su pueblo. O sea, la iglesia no nació para encerrarse en un edificio. La iglesia no nació para entretenerse en un programa. La iglesia no nació simplemente para conservarse cómodamente. La iglesia nació para ir, para anunciar, para discipular, para bautizar y para enseñar. Y la misión es completa, ¿verdad? 4 aspectos de la misión, ¿verdad? Ir, tenemos que ir. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado ese pasaje. En vez de decir ir, le decimos a la gente venga, ¿verdad? Ahora, no está mal que usted le diga a la gente que venga, claro que sí, es importante que usted invite y que vengan. Pero esa no es la misión. La misión es ir donde está la gente perdida, hacer a discípulos, ¿verdad? Y los que se conviertan, entonces se introduce a ellos en una iglesia local a través del bautismo, son bautizados, y entonces se les enseña la doctrina. Entonces, ir, bautizar, ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. ¿Se da cuenta? Pero junto al mandato, junto al mandato vino la promesa. Junto al mandato vino la promesa. Jesús sabía que ellos en sus propias fuerzas no podían hacerlo. Jesús no les dio una tarea imposible sin recursos celestiales. Por eso Él les dijo, ¿qué les dijo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo grandioso ahí es que Dios iba a darle poder a su iglesia. Poder para testificar, poder para permanecer firmes, poder para hablar con valentía, poder para sufrir hasta por su nombre. Y sí que lo hicieron. Poder para vencer el miedo, poder para cumplir la misión. Y luego dice el versículo 5 de Hechos 1, el versículo 4 dice: el versículo 10 dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice el versículo 9 que fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Se puede imaginar eso? Están con Jesús y de pronto fue alzado. Ya su cuerpo estaba transformado, ¿verdad?
Era un cuerpo que traspasaba paredes. Es el cuerpo que usted y yo, si tenemos a Cristo, vamos a tener cuando resucitemos o estemos delante del Señor. Dice que fue alzado y que una nube lo ocultó y él pasó el primer cielo. ¿Sabe cuál es el primer cielo? La atmósfera, ¿verdad? Fue lo que los astronautas, cuando venían de la luna, ¿verdad?, tuvieron que entrar. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el cielo que los astronautas vieron ya después que salieron de la tierra. Todo ese firmamento negro, segundo cielo y tercer cielo, ya no se podía ver con la vista, porque es el tercer cielo donde vive Dios, donde usted y yo vamos a ir algún día. Qué momento tan solemne, tan importante, qué momento tan glorioso, qué momento tan determinante. En ese instante ellos entendían que una etapa ha terminado y otra ha comenzado. Y no caminarían con Jesús físicamente como antes, ahora caminarían por fe, sostenidos por su presencia espiritual, guiados por el Espíritu, obedeciendo su palabra. O sea, la ascensión de Cristo no fue una despedida triste sin sentido. Más bien fue la exaltación del Hijo. Fue la entrada triunfal de Cristo resucitado a la gloria del Padre. Fue la declaración visible de aquel que fue humillado, ahora reina. Fue la señal de que su obra redentora había sido aceptada y consumada. Y también fue el momento en que los discípulos entendieron: ahora nos toca a nosotros obedecer, ahora nos toca a nosotros esperar, ahora nos toca a nosotros testificar. O sea, no era el final, era el comienzo de la iglesia. Y entonces, en tercer lugar, Dios los reviste con su Espíritu Santo. El Pentecostés, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, como dice el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Que después de la ascensión, después que Jesús subió al cielo, los discípulos obedecieron, se quedaron en Jerusalén, porque Él les había dicho: no se vayan de Jerusalén todavía. Y ellos esperaron, ellos oraron, ellos permanecieron unidos. Y pasaron 10 días. 10 días más. 40 días con el Cristo resucitado, más 10 días de espera, suman 50 días, que era exactamente los días en que los judíos celebraban el día de Pentecostés, que era una fiesta que ellos tenían, que era la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Y en ese día glorioso llegó Pentecostés. Y algo sobrenatural ocurrió. ¿Se acuerdan la historia? La Biblia dice que vino del cielo un ¿qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo no había sido dado hasta que Jesús se fuera, porque lo dijo: es necesario que yo me vaya para enviarles el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y ahí, en ese momento, aquí se estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo. Y desde entonces, usted y yo y los que hemos recibido a Jesús, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas para siempre. Hermano, lo que ocurrió en el Pentecostés cambió la historia de la iglesia para siempre. ¿Se ha puesto a pensar qué cambió?
Antes del Pentecostés ellos tenían miedo. Antes del Pentecostés estaban esperando. Antes del Pentecostés aún necesitaban el revestimiento prometido. Antes del Pentecostés, aunque ya creían en la resurrección, todavía no se habían lanzado públicamente a la misión con la fuerza que los vemos después. Pero después del Pentecostés todo fue distinto. Ahora estaban llenos de poder, ahora estaban llenos de valor, ahora estaban llenos de autoridad espiritual, ahora hablaban con valentía, con denuedo, ahora no estaban escondiditos ahí como pollitos asustados, ahora estaban proclamando, ahora no estaban paralizados, estaban avanzando. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con ellos? En primer lugar, les dio valentía. Les dio valentía. De esconderse por temor a predicar en público con audacia. El Espíritu Santo les quitó el miedo y les dio coraje. Pero no solamente les dio valentía, sino que también les dio dirección. O sea, en ese momento el Espíritu Santo era para ellos una brújula, un GPS, en la cual ellos sabían a dónde tenían que ir y lo que tenían que hacer. Y también les dio sobre todo poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Ese poder que los hizo a ellos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el poder que ellos necesitaban. Porque, hermanos, la iglesia nunca puede cumplir su misión en la carne. Nunca puede vivir de una manera simplemente terrenal. Lo que transforma, lo que convence, lo que rompe cadenas, lo que da vida, lo que empuja la misión hacia adelante es el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento ellos fueron revestidos, y ahí fue la inauguración de una etapa nueva en la historia redentora. ¿Y cuáles fueron los primeros resultados? 3,000 personas se convirtieron a Jesús en un solo día. Hechos 2:41, ¿verdad? El resultado inmediato de la predicación fue extraordinario. 3,000 personas recibieron el mensaje. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Eso fue algo extraordinario. ¿Y sabe a quién usó Dios para dar esa predicación? Al mismo que lo había negado, al mismo que estaba con miedo, el mismo que días antes había negado al Señor 3 veces, ahora se pone de pie y predica. ¡Qué transformación tan impresionante!, ¿no es cierto? El cobarde ahora predica con valentía. El que negó ahora confiesa. El que temió ahora enfrenta a la multitud con un poderoso mensaje. El que cayó ahora es usado poderosamente por Dios. Y Pedro no predica un mensaje liviano. No los brochea, ¿verdad? No predica un entretenimiento religioso, no predica un mensaje de autoayuda, no les ofrece un evangelio sin cruz y sin arrepentimiento. Pedro les anuncia a Cristo, les muestra que Jesús, a quien ellos crucificaron, ha sido hecho ahora Señor y Cristo, y declara su pecado y les llama al arrepentimiento, les presenta la salvación, y la respuesta fue gloriosa, porque dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, 3,000 personas convertidas en un solo día
3,000 personas tocadas por el poder de Dios, 3,000 personas quebrantadas por la convicción del Espíritu, 3,000 personas entrando en la comunidad de la fe, 3,000 personas bautizadas. Esto no fue producto de una estrategia humana de crecimiento, ¿verdad? Esto no fue resultado de un mercadeo religioso que hoy en día se ve. Eso no fue simplemente un truco emocional. Eso fue el poder de Dios que cayó y se manifestó de una forma gloriosa. Y amén. Es que cuando el Espíritu Santo toma a un predicador rendido, a un predicador que exalta a Cristo por medio de la palabra, el corazón humano es traspasado por esa palabra que tiene poder. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Y el mismo Pedro que antes decía, no conozco a ese hombre, ¿se acuerdan? Ahora anuncia con poder a este Jesús, Dios resucitó. Y el mismo pueblo que antes gritaba, crucifícale, ahora pregunta, varones, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el poder del Evangelio. Mire, el Evangelio no solamente informa, el Evangelio transforma. No solo convence la mente, traspasa el corazón. No solo produce, qué bonito, ¿verdad? Todo, admiración, produce arrepentimiento y fe. Y qué hermoso que esas 3,000 personas no fue que levantaron la mano a ver cuántos aceptan al Señor, o hicieron una oración emocional, repita después de mí. Ellos tomaron acción rápido. ¿Qué hicieron? Fueron bautizados, se identificaron públicamente con Cristo, entraron en una nueva vida y se unieron a una nueva comunidad de fe, que es la comunidad de la iglesia del Señor. Y ahí entonces, hermanos, en quinto lugar, ahí es donde nace la iglesia. Ahí nace la iglesia, ¿verdad? Como dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué tremendo! Mire, con estas conversiones y bautismos vemos nacer de manera visible a la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí está la iglesia naciente. Ahí está el retrato de una comunidad viva. Ahí está el modelo de una iglesia saludable. ¿Cómo era esa iglesia? Dice que perseveraban, ¿qué? En la doctrina. O sea, es una iglesia que se alimentaba de la verdad, amaban la enseñanza, valoraban la palabra. Pero también dice que tenían comunión unos con otros. O sea, ellos no tenían una fe individualista. Ellos vivían como cuerpo, compartían la vida, llevaban las cargas los unos a los otros, se amaban, se servían, se cuidaban. Es que la iglesia, hermanos, no es un club social, es una familia, no es una audiencia, simplemente es un cuerpo, no es una colección de individuos que nos reunimos en un edificio, es una comunidad redimida por la sangre de Jesús. ¿Qué más hacían? Dice que partían el pan, o sea, tenían la comunión, ¿verdad? Partían el pan, tomaban la copa y recordaban la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Y dice que oraban juntos. O sea, la iglesia nació orando y siguió orando. Dependían de Dios, o sea, buscaban el rostro de Dios. Ellos reconocían que sin la presencia de Dios ellos no eran nada. Entonces, hermanos, la iglesia no es un edificio. La iglesia es una comunidad viva. La iglesia no nació de una estructura humana. Nació como un pueblo redimido, nació como una comunidad llena del Espíritu, nació como una familia transformada por el Evangelio. Era una iglesia con propósito, era una iglesia con poder, era una iglesia con presencia de Dios, era una iglesia que crecía, adoraba, aprendía, compartía y testificaba. Eso es lo que debemos de anhelar nosotros.
No solo reuniones, no solo programas, no solo actividad religiosa, sino una iglesia viva, llena del Espíritu, centrada en la palabra de Dios, comprometida con la misión. Y entonces, mis hermanos, esta iglesia se expandió. Porque ¿qué le dijo Jesús? Que se quedaran en Jerusalén. Era el primer mandato, ¿verdad? Pero tenían que expandirse, ¿verdad? Primeramente, tenían que alcanzar su Jerusalén, ¿verdad? O sea, la gente que estaba cerca de ellos. Segundo, tenían que ir más allá de Jerusalén, que era Judea, a la región más cercana después de Jerusalén. Después a Samaria, el país, y hasta lo último de la tierra, todo el mundo. Es como decir Jerusalén es Charlotte, ¿verdad? Charlotte es Jerusalén. Tenemos que alcanzar nuestra Jerusalén, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en todo el estado de Carolina del Norte. Esa es nuestra Judea. Carolina del Norte es nuestra Judea. Nuestra Samaria es los Estados Unidos, en este caso. Todos los Estados Unidos. Y hasta el último de la tierra, pues de aquí para abajo y para el este y el oeste, llevar el mensaje del Evangelio. Y gracias a Dios, hermanos, porque los discípulos cumplieron, es que hoy usted y yo podemos conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Porque ellos llevaron el Evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y de ahí la misión siguió avanzando, ¿verdad? El libro de los Hechos muestra cómo el Evangelio llegó a diferentes regiones, ciudades y pueblos. Lo que comenzó como un puñado de discípulos en Jerusalén terminó alcanzando a un mundo conocido en aquel entonces. Y hoy tú y yo somos resultados de ese avance. El Evangelio llegó hasta nosotros porque ellos obedecieron, porque Cristo los preparó, porque el Espíritu los llenó, porque la iglesia nació con misión, porque no se quedaron encerrados disfrutando de una experiencia espiritual, salieron a testificar. Qué tremenda lección para nosotros, ¿no es cierto? La iglesia nace del Evangelio, ¿verdad? Que es el Evangelio de una iglesia que se expande. La iglesia sana no vive por sí misma. La iglesia llena del Espíritu Santo no se queda estancada. Una iglesia bíblica mira hacia afuera, no solamente hacia adentro. Predica, envía, cruza barreras, cruza fronteras, alcanza personas, hace discípulos. Y por último, mis hermanos, entonces la promesa de su venida, ¿verdad? La promesa de su venida, porque dice Lucas, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, qué promesa tan gloriosa. El Cristo que resucitó no desapareció para siempre. El Cristo que reina volverá. Y mire qué interesante, dice, este mismo Jesús. No dice otro Jesús, dice este mismo Jesús. O sea, el mismo que nació de María, el mismo que caminó en Galilea, el mismo que abrió los ojos de los ciegos, el mismo que limpió a los leprosos, el mismo que lloró con amigos, el mismo que fue clavado en la cruz, el mismo que venció la tumba, el mismo que ascendió glorioso al Padre. Ese mismo Jesús vendrá otra vez a recoger a todos aquellos que se han apartado del pecado para vivir para Dios. Amén. Esto significa que la historia todavía no ha terminado. Miramos hacia atrás y vemos una tumba vacía. Miramos hacia arriba y vemos a un Cristo regresando a su Padre. Pero miramos hacia adelante y esperamos su glorioso regreso. Y esta promesa cambia la manera de vivir. Porque si Él viene, entonces debemos vivir preparados. Si Él viene, entonces la misión importa.
Si Él viene, entonces la santidad importa. Si Él viene, entonces la iglesia no puede dormirse. Si Él viene, entonces nuestra esperanza no está en este mundo. Hermanos, no es si Él viene, no es si viene, es cuando venga. Cuando venga. ¿No es glorioso? No hemos sido llamados para admirar. No hemos sido llamados para admirar de lejos la obra de Dios. Hemos sido llamados a participar en la continuación de esa obra. Usted y yo somos los que debemos de continuar esa obra. ¿Sabe por qué el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que termina sin ninguna despedida? Sin ningún saludo. O sea, todos los libros especialmente las cartas del Nuevo Testamento, casi todas terminan con saludos. Hechos termina así como bruscamente, como que termina diciendo el versículo 31 de Hechos 28: será predicado el reino de Dios y enseñado acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Ahí termina, como que faltó algo ahí. ¿Sabe por qué terminó así? ¿Dónde está el capítulo 29? Porque el capítulo 29 lo hacemos usted y yo. El capítulo 29 lo empezamos a escribir usted y yo, llevando a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El mismo Cristo vive, el mismo Espíritu sigue obrando, la misma misión sigue vigente, hermanos. La misma promesa de su regreso sigue en pie. La pregunta no es solamente ¿qué hicieron ellos? La pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos viviendo en el poder del Espíritu? ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos anunciando a Cristo? ¿Estamos perseverando como iglesia? ¿Estamos viviendo como personas que realmente creen que Jesús viene otra vez? Y como creemos que Él viene otra vez, entonces yo voy a procurar en todo lo que esté a mi alcance agradarlo a Él, vivir en santidad y cumplir la tarea que Él me ha encomendado. Así que esta es la hora. En esta hora yo quiero dejarles estas preguntas en el corazón. ¿Qué estás haciendo tú con la verdad de la resurrección? ¿Qué estás haciendo tú con el poder que Dios ha puesto a disposición de la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú con la misión que Cristo dejó? ¿Estás viviendo como testigo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás dispuesto a ir donde Dios te envíe? ¿Estás listo para su regreso? Cristo vive. El Espíritu está aquí. La misión sigue. Y Él viene pronto. Maranata, sí, Señor Jesús. Ven, ven. Por eso, hermanos, no es tiempo de vivir dormidos. No es tiempo de quedarnos paralizados. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de tener una fe cómoda, tibia, silenciosa. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de vivir con poder. Es tiempo de hablar con valentía. Es tiempo de ser iglesia. Amén. Así que yo vengo a decirles hoy, mis hermanos, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate, levántate. Ponte de pie. Sacúdete del temor, sacúdete de la pasividad, sacúdete de la comodidad. Mira al Cristo resucitado. Recibe la fuerza del Espíritu. Abraza la misión
y vive esperando su regreso. Ven, amigo Jesús. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, mis hermanos. Levanta tu alma, levanta tu corazón, porque la historia continúa contigo. La historia no quedó allá con los discípulos, continúa contigo, conmigo. Pero Dios no quiere que vivas una vida cristiana mediocre, superficial, sino una vida comprometida, sirviendo a Dios de todo corazón. Una vida servicial, una vida obediente a la misión, una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Entonces Dios así te va a poder usar. Te va a usar con tu familia, te va a usar con tus compañeros de trabajo, de escuela, con tus vecinos, amigos. Pero necesitas ser revestido del poder de Dios. Pero usted dice esta tarde: Señor, perdóname, porque no he vivido conforme a tu voluntad, Señor. He sido un negligente a las cosas espirituales. No he obedecido, Padre, a tu palabra. Y quiero que me uses. Dígale, no sé en qué forma, pero úsame para hacer de bendición a otros. Ayúdame a mostrar a los otros, a los demás, este Cristo que resucitó y este Cristo que viene otra vez. ¿Le dijiste eso a Dios? ¿Se lo dijiste de corazón? ¿Quiere que llore por ti? Si es así, levanta tu mano y la bajas. Levanta tu mano y la bajas. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que Dios te habló hoy. Aquí ya no es para aceptar a Jesús, no. Aquí es para rendirnos a Él y decirle: Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser un cristiano verdadero. ¿Alguien más? Elevó esa oración a Dios y le dijo a Dios: Señor, yo te necesito. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos recordado, Señor, de lo que pasó de la resurrección a la misión. Y hoy podemos dar gracias, Señor, porque así como usted fue fiel a esa iglesia naciente hace más de 2000 años, usted sigue siendo fiel a tu iglesia en el día de hoy. Pero reconocemos, Señor, que muchas veces te fallamos, muchas veces negligimos, oh Dios, lo que tú nos has mandado a hacer. Por eso, oh Dios, perdona nuestros pecados. Mira las manos y los corazones de los que hoy levantaron su mano, Señor, para que podamos orar. Bendice esta dama, Señor, que levantó su mano. Fortalécela, guíala en todo, Señor, y a los demás de los que estamos aquí, Señor, porque esto también me habla a mí en lo personal, oh Dios, porque muchas veces olvidamos cuál debe ser nuestra actitud y nuestra conducta a tu palabra, Señor. Pero te damos gracias por lo que has hecho y porque algún día vas a venir. Estamos esperando, Señor, porque usted viene por los que le esperan. Y te damos gracias porque ese día vendrá pronto. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.